Como siempre se pueden comunicar con nosotros en @extrapase, tanto en Twitter como en Instagram, y si no lo pueden hacer a través del WhatsApp de la emisora, que es el 291-416-1696. Ya sale de memoria. Y hablando de alguien que salga, ya lo tenemos conectado. Cuando empezamos estas charlas previas, a veces de contacto, de decir, che, mirá, me gustaría que te entrevistemos, por eso me dijo, me voy a tener que poner una camiseta, voy a estar con alguna camiseta de la NBA, y ya lo vemos ataviado, y le damos la bienvenida con su camiseta de los Warriors al señor Daniel Galea, el autor de Baloncesto de Película. Como siempre, agradecemos a todos aquellos quienes desde España fundamentalmente nos atienden siendo tan tarde. Así que, Daniel, te saludamos, te damos las gracias, te decimos buenas noches. Javier Juárez, Ivana Berbanás y Nacho Miranda te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, buenas tardes ahí. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme al programa. No, por favor, gracias. Me he puesto la de Warriors, mi favorita tengo de Milwaukee, pero al ser eliminado sorpresivamente, pues no he querido ponérmela. Bueno, está bien. Igualmente, la realidad es que a Milwaukee le ha ido un poquito mejor que a los Warriors esta temporada. Por lo menos han tenido el personal un poco más sano. Eso sí. Coronavirus aparte. Bueno, Daniel, sos el autor de Baloncesto de Película. ¿Qué es esto de mezclar el básquet con el cine y cómo nace la idea de armar el libro que en definitiva escribiste? Buena pregunta porque no recuerdo bien en qué momento empecé a elucubrar el libro. Yo escribí artículos en varias webs y siempre me gusta hacer artículos curiosos de jugadores antiguos, de estadísticas o acontecimientos curiosos. Y yo creo que hubo un momento, conociendo la editorial JC, que es como la más conocida dentro del mundo del baloncesto en España, que ellos, sobre todo, su temática es baloncesto, deporte, pero sobre todo más baloncesto y cine. Y yo en algún momento, como tenía algún libro de la editorial, pensé, digo, podría quizá, no sé, me vino la idea de enlazar, no me acuerdo cuál sería la primera historia que me hizo pensarlo, y fui poco a poco con algún artículo que yo tenía o ya temas pensados que tenía para futuros artículos, fui investigando, enlazando, investigando, y iba descubriendo, oye, que se podría ir unificando. Y poco a poco salió el libro. Daniel, ¿cómo te va? ¿Y cómo llegaste también a relacionar cada película de las que fuiste eligiendo con cada jugador? ¿Cómo fue esa relación que encontraste vos para decir, lo voy a plasmar en el libro? Pues hombre, investigación se lleva tanto del cine como de la NBA, que era lo mío, que es lo mío. Entonces, bueno, hay que decir que el cine aquí es como un guiño, o sea, el libro es 97% baloncesto. Entonces, en algunas historias, por ejemplo, no sé si puedo hacer spoilers, el tema de, por ejemplo, Bailando con Lobos, película famosa de Kevin Costner. Pues si pensamos en Minnesota Timberwolves, los Lobos, empezó la franquicia en el 89-90, cuando se estrenó la película. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Timberwolves? Kevin Garnett. O sea, ya tiene el mismo nombre, empieza a la vez. O sea, se va unificando cada historia, puede unificarse más el personaje, más con el título, o incluso alguna puede ser porque salga algún jugador en la película. Entonces cada una tiene un estilo, unas más por guión, otras más por el título, otras más por el propio jugador o por lo que representa. Entonces fui sacando de aquí y de allá, fui viendo cómo se iba enlazando. Y también en la actualidad es muy, muy difícil que los más chicos o los jugadores más chicos se interesen por el básquet antiguo. ¿Y crees que tu libro también puede servir de eso, de nexo, para hacerlo todo un poco más interactivo y divertido para que se metan en todo ese maravilloso mundo que es el pasado? Claro, como yo en principios de los 90, que es cuando empecé yo a ver en la NBA, pues claro, Jerry West, Elgin Baylor, Bill Russell, incluso, bueno, Julius Erving estaba ahí recién retirado, también quedaba lejos, pero a mí me gusta ver todo lo que ha pasado
y lo de ahora, toda la historia. Y no solo los de ahora, que mucha gente, ay, el mejor de la historia es Stephen Curry. Si no conoces a más, mírate primero todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, sí, así yo tengo desde el libro, las historias están cronológicas, de más antiguo a más moderno. Entonces, acabo de las últimas es Jason Kidd, retirado recientemente, o Kevin Garnett. No he querido, por ejemplo, tampoco hablar de Michael Jordan. No he querido hablar de lo de siempre. Precisamente el editor me decía, ¿has hecho historias de jugadores? Digo, hombre, el que sabe NBA sabe, pues conoce, pero Bobby Jones, pero que era el mejor sexto hombre de su época. Es verdad que luego, por ejemplo, Walter Bond, pues ¿quién le va a conocer? Porque jugó pocas temporadas en la NBA, 4 o 5, pero si descubres luego la historia que descubres de un anillo que perdió, que en la universidad lo encuentran 20 o 30 años después, el anillo. Además, ahora este exjugador es un orador motivacional de estos de conferencias de miles de personas. Que, por cierto, le escribí en Facebook comentándole el libro y me dio las gracias. Es el único jugador de NBA que yo sepa directo que sabe del libro. Y claro, hay jugadores menos conocidos, pero con unas historias curiosas. A mí lo que me gusta es la curiosidad. Daniel, estamos hablando con Daniel Galea, el autor de Baloncesto de Película. En esas pasiones que para vos representan el básquet o el baloncesto y el cine, ¿hay alguna cuestión que te gustaría que el cine adopte del baloncesto y viceversa? ¿Alguna cosa que vos decís, la verdad, hay determinada característica del cine que me gustaría verla en el baloncesto, que obviamente quizá no sea algo concreto, pero algo que perdura de repente en tu cabeza o en tu imaginación, y viceversa? Quizá alguna cuestión del baloncesto que vos digas, la verdad le podría poner una pizca de esto a unas cuantas películas y las mejorarían un montón. Esta pregunta me la tenías que haber dicho con anterioridad para pensármela, ¿eh? Esta pregunta es complicada. A ver, es que la NBA es... o sea, si hablo a lo mejor de ACB, del baloncesto en España o baloncesto en Argentina, pues bueno, podríamos pensar más, pero NBA, como es espectáculo, es cine. En la NBA, mucha gente que va a los estadios de la NBA es a pasar la tarde, a tomarse su perrito caliente, su hot dog, su bebida, y en el baloncesto mirar de vez en cuando. Lo importante es el espectáculo. La Kiss Cam. Yo creo que les encanta más la Kiss Cam que las propias canastas. Entonces, en ese sentido, mucho espectáculo. A ver, es que claro, pensando en NBA, que es más centrado este libro, tienen ahí tanto espectáculo, las pedidas de mano de los militares, sobre todo. Yo he estado en un partido, yo he podido estar hace 3 años en el Madison, y justo hubo una declaración del típico militar declarándose a la novia en el estadio. Entonces ahí, pues la verdad es que hay mucho espectáculo. Digamos que en la NBA hay mucho efecto especial, más que en otros baloncestos, hay mucho efecto especial. También es verdad que hay muchos pasos, pero bueno, eso es esa la dejo ahí. En el cine del baloncesto, ¿qué podríamos poner? Es que esto es complicado. Si quieres, lo voy yo a la vez, lo voy en mi mitad del cerebro, la voy elucubrando, mientras con otras seguimos, porque es complicada. A ver si te hago pensar un poquito yo también con esta. Si tuvieras que hacer una especie de libro, pero con los jugadores de ahora, también haciendo un paralelismo con alguna otra película, ¿cuál se te ocurre para los jugadores actuales? A ver, es verdad que tenía alguna historia más, que al final no metí. Actual. A ver, porque tenía una, no sé si conocéis, supongo, esa que tampoco es actual, ya se ha retirado. Tenía por ahí pendiente Rasheed Wallace como Rebelde sin causa, el jugador con más expulsiones y más faltas flagrantes, y tiene unas historias por ahí de maltrato y de acoso y de todo. ¿Qué más? Podríamos, pensando en un futuro, en más historias, habría que ver
que claro, yo me paré ahí porque en el actual quería en algo que ya estuviera como acabadas sus historias deportivas, porque en la actual, yo siempre, como digo, hacer biografías de jugadores que están a medias, digo, todavía les falta mucho. Entonces, en jugadores actual todavía no lo he planteado, porque a mí me gusta tratar lo que ya está terminado. Es como cuando dicen, los mejores jugadores de la historia, y me estás poniendo, espérate que termine su carrera para saber si va a entrar o no entre los mejores. Es verdad que sí, que LeBron no ha terminado, pero ya está entre los mejores. Incluso Kevin Durant. Pero habría que ver, pero claro, con jugadores que están todavía en activo, sin ver cómo acaban, sin ver si les pasa algo, es más difícil ahora mismo aventurar una película. Ahora mismo no sé si quizá lo tenía pensado, pero ahora mismo tendría que ponerme a hacer paralelismos y sacar películas más modernas también, y ver que eso de vez en cuando lo estoy pensando, por si acaso, para nuevas historias. Porque llega a salir el segundo libro. O sale el libro versión del director, con historias extendidas, ¿no? Con 2 o 3 nuevas. Y dentro de tu libro también hay una historia muy, muy interesante, que es la de AC Green. ¿Cómo la fuiste armando esa? Bueno, eso es muy... Eso yo lo conozco hace años, es muy famoso tanto su historia, que es el jugador con más partidos seguidos consecutivos sin perderse, que es verdad que le llamaban el Iron Man en la NBA. Hay hasta una foto con la camiseta de Dallas Mavericks, que es cuando llega y hace el récord, que le ponen Iron Man, pero su historia de el celibato, de su religiosidad y no llegar virgen al matrimonio, era también muy conocida. Entonces, el título va en consonancia a las dos, el hombre de hierro, porque no se pierde ningún partido y resiste, es de hierro, resiste hasta el matrimonio. Que es verdad que luego mi siguiente historia se llama Virgen a los 40, que yo empiezo diciendo que casi pegaba también en la historia de AC Green. Pero bueno, esa trata ya sobre el único jugador que ganó el primer anillo con 40 años. Pero bueno, se enlazan las dos seguidas precisamente por eso, por el paralelismo. Pero la de AC Green es que es muy, muy conocido su historia. Y incluso tiene estilo campamentos en pro de llegar casto al matrimonio. Y en los Lakers era famoso por eso, le llevaban, digamos, chicas de compañía para que las rechazara. Bien. A ver, obviamente no es un spoiler, pero a mí ya me está sirviendo de gancho, como para pedirlo, así que no califica como spoiler, califica como gancho, con lo que nosotros le decimos gancho para atraer lectores. Vos comentabas que había algunas historias, obviamente quizá por una cuestión de espacio o quizá también por una decisión tuya, que no formaron parte del libro. Esas historias las guardaste, de repente en el proceso de armado o de redacción te rendiste y dijiste, no, esto no encaja en el armado o en lo que yo quiero contar. ¿Cómo se dio, en definitiva, dejar afuera lo que no terminó siendo parte del libro? A ver, todo viene que en realidad yo contacté con la editorial en una feria del libro y yo le presenté porque pues a mí no me conoce nadie. Entonces yo tenía eso escrito y yo le comenté mi idea y quizá pues puede estar bien. Fue un proceso, ¿no? Porque bueno, ellos tienen sus libros primero de gente más conocida y entonces un día me dijeron, mándanos pues lo que tienes. Yo ya tenía, pues no sé, 20 y tantas historias, creo que se compone de 30. Pero como era un proceso lento, yo de vez en cuando pues tenía una nueva idea y fui añadiendo en ese proceso más historias. Entonces, esas 2, 3 historias que yo tenía en mente fueron las últimas pues que tenían más en duda o habría que elaborar más, y yo ya llegué hasta ahí y hasta ahí ya pues parecía que ya estaba el tope del libro y esas historias
como las tenía menos elaboradas, las tenían más en duda, pues bueno, oye, se han quedado ahí en mis apuntes. Se han quedado en mis apuntes. De las historias que fueron publicadas, si tuvieras que elegir una como tus preferidas, ¿cuál sería? A ver, a mí hay una que me gusta por el juego que hago con el título, siempre lo digo, que es cuando Harry encontró a Sally. De la película de cuando Harry encontró a Sally, pues yo pongo cuando Robert Horry encontró a John Salley. En la cuestión en que son los dos únicos jugadores que han ganado anillos con 3 equipos diferentes. Y justo ambos jugadores se encontraron como compañeros en los Lakers y ganaron juntos un anillo los dos. Entonces yo cuento ambas historias, cómo ellos van ganando con varios equipos, John Salley primero, y cómo se juntan. Entonces como que John Salley le entrega el testigo de que Horry va a ser el siguiente en ganar con 3 equipos diferentes. Entonces me gusta porque Horry, Harry, Salley y Sally es que es igual. Y un poco cito el famoso la famosa escena de Meg Ryan que finge un orgasmo en el restaurante Katz, y hablo que John Salley, cuando gana ese tercer anillo, que lo gana sin apenas participación, o sea, lo gana ahí de chiripa, pero él como que proclama a los 4 vientos: soy el único jugador que ha ganado con 3 equipos diferentes anillos, y yo comento que es cual orgasmo fingido por Meg Ryan. Bien. Esa me gusta por el yo que sé, yo mismo cuando estaba haciendo las historias, yo mismo decía, ay, cómo cuadra, y eso me iba gustando. Hombre, más historias, pero esa me gusta por el tema de enlazar los nombres en el título. Y de las que están en el libro, ¿cuál es la que más te gustó, la que más crees que puede atrapar a la gente? A ver, hombre, es que hay muchas historias muy buenas, muy curiosas. Pues justo ayer un compañero de trabajo que se lo compró y lo leyó, por ejemplo, le ha llegado mucho la primera historia, que sí que es conocida en el mundo de la NBA en cierto sentido, que es la de Maurice Stokes, que es un jugador que estaba en su tercera temporada, vamos, que era un figura en rebotes, en puntos, se dio un golpe jugando, le entró una enfermedad que no retengo el nombre y se quedó parapléjico. Y Jack Twyman, que era su compañero y uno de los máximos anotadores de la época, se encargó de él porque la familia no tenía dinero y le estuvo durante años manteniéndole en el hospital, le volvió a ayudar a hablar, aunque luego acabó muriéndose con 36 años. Entonces esa, pues, hombre, pues puede ser emotiva en el sentido... A ver, luego la de Horry y Salley también es curiosa. Ya tengo que incluso mirar yo mi propio índice para acordarme de todos los que he puesto. Lo cual habla muy bien del libro, porque tiene un montón de historias para contar. Claro. Hay un título, alguna película no es nada conocida, por ejemplo, Corbett, Earl and Me, que dices, puedes decir cualquiera, ¿y eso? ¿Qué película es esa? Pero es que esa película, que trata de un jugador, bueno, empieza la película que un jugador que promete, bueno, eso está hoy a la orden del día, por ser negro le ven corriendo por la calle y le disparan y le matan. Eso está muy a la orden del día en Estados Unidos. Y entonces, el que hace de ese jugador es Jamal Wilkes, que fue novato del año con los Warriors ese año y protagonizó la película. ¿Qué pasa? Que hay otro jugador, Cedric Maxwell, muy conocido también en los Celtics, que le apodaron Corbett, pan de maíz, porque se fue. Él era unos poquitos años más joven que Wilkes, estaba en la universidad cuando estrenaron la película. Se fue con un compañero a ver la película y el compañero dijo, anda, eres igual que el de la película, que Corbett. Se le quedó ese apodo. ¿Qué pasa? Que luego, investigando, Maxwell y Wilkes fueron compañeros de equipo
en los Clippers. Entonces, claro, junto a la historia de Wilkes, de Maxwell, cómo la apodan por parecerse al otro, luego coinciden y dices tú, ¿y Earl qué pinta? Dices, pues es que había un jugador por entonces que se llamaba Earl Tatum, es un jugador que estaría 2 o 3 años, pero que coincidió con ellos en el mismo equipo. Bueno, coincidió con ambos jugadores. Luego es una película también que es el debut de niño de Forest Whitaker. El actor negro grandote, pues tenía 9 años cuando la película, más o menos. Entonces, bueno, que va teniendo todo su enlace y sus cosas curiosas. Y la estadística. Yo soy sobre todo de estadística y cosas curiosas. Muy bien, hacemos las últimas 3, así cerramos y ya te agradecemos el contacto y la predisposición para hablar con nosotros. La primera es obligada y es cómo ha funcionado el libro, especialmente en España y en Europa, obviamente, en función de llegada al público y alguna que otra repercusión que puedes haber tenido. Pues lo primero, imaginaos que el libro se publicó, lo que es publicarse, de empezar a llegar ya a la primera librería por allá por el 5 de marzo, 6 de marzo, a una primera librería. 7 días después, confinamiento en España. Pues no salió en el mejor momento, digamos. Entonces, hombre, ten en cuenta que casi todo hasta ahora que se ha ido abriendo, pues ha tenido que ser online, con lo que ello conlleva que online es Amazon y las que hayan podido tener algo online. Y luego, he de decir que, no sé, a mí las editoriales, o por lo menos la editorial, te dice las ventas a final de año. Es verdad que yo fui con ellos, me reuní con ellos hace, no sé, mes y medio, 2 meses, y me estuvieron comentando más o menos. Pero yo, que me gustaría, yo no sé las ventas que va teniendo. Eso te lo dicen al final del año. Entonces yo espero que ahora que está todo abierto y esperando que no se vuelva a confinar, porque no sé si veis las noticias de España, que esto está subiendo otra vez, pues esperemos que esté aprovechándose ahora. Pero ya digo que debido al confinamiento, yo sé que en varios sitios donde tenía que estar ha llegado en julio, en alguna casa del libro, siendo un sitio de los más famosos de España. Entonces, bueno, poco a poco. Y también se ha cancelado la Feria del Libro, que sabéis que en Madrid, en general, pues es muy importante, tiene mucha afluencia de gente. Entonces, bueno, después de esperar tanto ha salido así, pero bueno, lo importante es la salud, como se dice cuando no se gana la lotería. Así es, así es. Hacemos la aclaración, siempre que hablamos con algún autor español, que gracias a Dios y por Dios son varios, el libro en este caso llega a la Argentina, buscalibre.com, lo buscan, llega puerta a puerta, tenemos un montón de dificultades, pero siguen llegando, así que lo pueden buscar ahí. Como siempre digo, no es chivo porque lamentablemente no me llevo un mango de todo esto, pero bueno, el libro llega. Le doy la última a Nacho y cerramos. Dale, Nacho. Lo que estuvo también, que salió en confinamiento, fue The Last Dance. Y también hay un capítulo dedicado a su exo. ¿Qué nos podés adelantar de esto? Sí, la verdad es que he de decir, como seguidor de la NBA, tengo que decir que no he visto el documental, porque no tengo Netflix y bueno, me lo han ido comentando cuando salía, con la gente que hablamos de NBA, me lo fueron comentando. Tampoco tengo mucha prisa en verlo. O sea, no sé, el tema ese de documental no es una cosa que me llame tampoco mucho la atención. Pero es verdad que yo, en La Gran Evasión, que así lo titulo, cuando los Bulls vienen de ganar 3 anillos seguidos y se desmantela, yo ya había investigado el tema de lo mal que se llamaban Phil Jackson y Jerry Krause, que no le invitó a la boda de su hija, que le echaba en cara un libro que había sacado un periodista donde hablaban de ciertos temas, que Scottie Pippen tampoco le querían. Entonces comento algo de eso, sí, en la historia. Y va a que la verdad es que hubo un desmantelamiento tal que pasó de ser el mejor equipo a ser el peor equipo histórico en puntos anotados y en muchas estadísticas. Fue una debacle. Además,
Sí. Quien haya visto La Gran Evasión, todos recuerdan a Steve McQueen. Bueno, esto es un spoiler de una película muy antigua, se puede hacer, ¿no? Sí. Steve McQueen, cuando parece que se ha escapado, le vuelven a coger y vuelven a meterle en la nevera, que es donde estaba siempre con la pelota de béisbol. ¿Sí? Entonces, lo comento porque Scottie Pippen acaba volviendo a Chicago ya en su cenit. Digo, es como que vuelve como Steve McQueen allí a retirarse. Bien, muy bien. Nos hemos tenido una linda charla de básquetbol y de cine, así que ya está dentro de la lista de los libros que yo al menos tengo pendiente, así que millón de gracias, sí, Daniel. Lo mejor para lo que venga el libro y sobre todo, más allá del libro, que la cosa se abre y sea con salud y se incrementen las ventas por el hecho de que la gente puede estar en definitiva saliendo y comprando el libro en librerías, así que ojalá eso pase pronto. Sí, ojalá. Pues muchas gracias por invitarme. Veo que sobre todo tú estás en un estadio, él está en una cancha. Yo ahí no veo confinamiento, pero ahí veo que estáis estupendos. No, acá estamos en Tenerife, por lo menos, donde se va a jugar la Supercopa de España. Está todo bastante cuidado, así que por eso estamos aquí atrás. Millón de gracias y éxitos con el libro. Gracias a vosotros y éxito con el programa. Muchas gracias. Pasó Daniel Galea, el autor de Baloncesto de Película, un libro que como siempre recomendamos. Ahora nos vamos a la pausa con imágenes de Luca Vildosa, la actuación del argentino hoy, si la memoria no me falla, 15 puntos, 4 rebotes, 2 tapas, en la victoria amistosa de Baskonia frente a San Pablo Burgos, gracias como siempre a Falta Técnica. Y volvemos para hablar de la NBA y de la WNBA, que está por entrar ya a etapa de playoffs. Dale. Extra Pase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos aquí en Extra Pase por 1 contra 1 Web Radio y vamos a hablar de las dos competencias que están siendo más vistas, obviamente, en este acotado mundo del básquetbol que nos tiene con esta pandemia a nivel mundial. Vamos a arrancar hablando un poquito de la NBA. Está por comenzar, ahora en realidad voy a cambiar mientras está nuestro presidente en cadena nacional. Vamos a pispear a ver si ya arrancó Boston-Toronto. Pero vamos a arrancar de la mano de Nacho, que trajo... Primero podemos hacer un breve análisis y después ya ir a los numeritos que trajimos hoy, Nacho. Sí, acá estoy viendo el partido y no empezó todavía. Se están presentando los equipos. Pero bueno, hoy queríamos traer un poco un análisis distinto.
y analizar lo que es la eficiencia de los jugadores, que siempre lo hacemos, pero a nivel equipos. Un análisis ahora con todos los jugadores que todavía están compitiendo. Así que si querés empezamos con eso. Bien, tenemos algunas placas que trajimos, podemos arrancar por la primera, que tiene que ver con, a ver, te la pasé yo, y exactamente qué dice la primera placa, que es la eficiencia ofensiva individual, vamos a hablar en este caso de jugadores, pero en el cual vos haces foco al volumen de juego. Claro, porque habíamos separado en dos, que era volumen de juego y la eficiencia independientemente de las posesiones. Pero en lo que es volumen de juego, Anthony Davis y Kemba Walker son los dos que están liderando. Anthony Davis con 1.25 puntos por posesión a 23.7 posesiones de promedio. Y Kemba con 1.17 a 18.7 posesiones. Después también está Jamal Murray, que obviamente sigue, a pesar de que en los últimos partidos no estuvo fino, sobre todo en el último, está ahí con 1.16 en 23.7. Harden con 1.12 puntos en 26.9, que es el jugador de los 5 primeros, es el que más posesiones tiene, obviamente por lo que juega en Houston. Y Kawhi Leonard, que no deja de sorprender, y está con 1.11 puntos en 26.3 posesiones. Personalmente de acá me llaman la atención dos datos. Primero son los números de Kemba Walker, que es el que menos cantidad de posesiones promedio por partido tiene. Sin embargo, es la segunda eficiencia individual. Esto habla muy bien de lo que está generando con la pelota Kemba Walker. Está generando mucho sin tener tanto la pelota. Y más allá de que yo esperaba que Harden tuviera una eficiencia ofensiva individual superior, también me llama mucho la atención el número de Kawhi Leonard, porque uno no lo tiene como un jugador que, como se suele decir habitualmente, amase mucho la bola. Si bien es un jugador que obviamente hoy por hoy está ya mucho más focalizado, si se quiere, en la ofensiva que en los primeros años de su carrera, está tomando muchas decisiones, obviamente que tiene con qué tomarlas, pero no es posiblemente uno de los jugadores que nosotros pensaríamos como un potencial, entre comillas, morfón, como se suele decir en el barrio. Sí, lo que me parece que se está evidenciando en esta etapa es que los jugadores de alguna manera cambian también lo que son sus funciones dentro de la cancha al momento de jugar. Ya no son esos mismos jugadores que vimos durante la temporada regular y durante los 8 partidos de finalización de la etapa regular también en la burbuja, sino que han cambiado un poco su accionar a la hora del juego, y se nota también en los números, justamente como estamos viendo. Sí, sobre todo es un buen ejemplo Boston, más en el este. Boston y Toronto son dos equipos que no dependen tanto de los aclarados como sí está pasando en el oeste. No solo Houston, que por ahí se lo critica mucho a Harden porque amasa la pelota, pero los Lakers también, sin aprovechar tanto el juego en parejas en el pick con Davis y LeBron. Davis está amasando mucho en el poste bajo, le está funcionando por momentos, a veces no, pero lo de Kawhi Leonard es interesante, como decías vos, Javi, porque es un jugador que está teniendo mucho la pelota y nunca se lo vio así tan protagonista. Inclusive por momentos Lou Williams y Paul George quedan desplegados en las esquinas y Kawhi ataca, hace lo suyo y también está jugando muy bien en lo que es asistencias, está encontrando a sus compañeros y por algo los Clippers están como están. Muy bien, ahora vamos a ver la eficiencia individual, independientemente del volumen de juego. Yo creo que si hacemos un listado de cuál es el primer jugador que puede aparecer en esta estadística, no vamos a acertar jamás. A mí me sorprendió, creo que es el más odiado de este lado del mundo. Exactamente, Marcus Morris. La verdad sorprende, más allá de que obviamente es un jugador con un talento
individual importante y a quien le está entrando de forma consistente el tiro exterior, yo no hubiese nunca puesto a Morris dentro de los jugadores individualmente más eficientes en el costado ofensivo de la cancha. Sí, 1.30 puntos por posesión en apenas 10.1 posesiones. Y el segundo sí es un jugador que los Lakers siguen lamentándose, supongo, por haber traspasado, que es Zubac. Está metiendo 1.29 puntos en 8.1 posesiones. Un jugador que ya es una realidad, sobre todo en defensa y en ataque, haciendo lo que tiene que hacer. Después Covington, otro gran jugador de Houston, 1.28 puntos en 10.1 posesiones. Ibaka con 1.27 en 11.9, y bueno, Brook López que ya quedó sin actividad, pero 1.23 puntos en 12.9 posesiones. El caso de Ibaka, por lo pronto, a mí también me sorprende porque está rindiendo mucho Ibaka, o ha rendido mucho en esta temporada, quizá una de las en las que menos ha jugado, porque ha bajado su cantidad de minutos. Sin embargo, el congoleño le sigue rindiendo y mucho a Nick Nurse. Sí, a mí lo de Zubac realmente creo que es dentro de todo el que menos me sorprende, porque de alguna manera se veía un poquito esto en los Lakers y, como decía Nacho, se lo siguen lamentando el hecho de haberlo perdido ya. Bueno, incluso en el caso de Brook López también me parece que al momento de irse de los Lakers era una pieza que hacía mucha falta, y ahora, bueno, vemos los equipos, vemos cómo están rindiendo en sus actuales equipos. Así es. Vamos a la última placa, en el cual ahora sí vamos a ver algunos datos, o dos datitos sí, puntuales globales de los equipos que siguen estando en competencia, que tienen que ver con los puntos por juego y las asistencias. Está primero los Clippers, como decíamos, con las altas cartas que tiene, no solo Leonard, George, William, Montrezl Harrell, son jugadores que meten mucho, 121.6 puntos. Después están los Lakers con 114.0 y Miami, que creo que es el equipo que mejor está jugando, por lo menos en lo que es poderío colectivo, con 112.1. Sí, me parece que en el caso de los Clippers es quien, especialmente con la permanencia de Lou Williams y de Montrezl Harrell en su segunda unidad, los que tienen mayor caudal ofensivo y que pueden alternar entre titulares y suplentes, o suplentes que no son tan suplentes, sin que se resienta básicamente ese andamiaje ofensivo. Ya una vez que se rompe la formación inicial en el primer cuarto, pueden ir intercambiando piezas y ese balance ofensivo lo siguen manteniendo. No es un equipo que tenga demasiados baches en ataque, de hecho, y lo está demostrando. Y Miami Heat, me parece que con la aparición de Tyler Herro le está agregando muchísimas armas, porque más allá de ser un grandísimo tirador, es un jugador que se ve que puede poner la pelota en el piso y atacar el cesto, tanto por izquierda como por derecha. No tiene problema, no tiene mayor problema, y por ahí me parece también hay alguna que otra clave. Sí, ha ajustado bastante en lo que es tanto la ofensiva puntualmente, en el caso de Miami Heat, y me parece que justamente por eso dio, como lo podemos llamar, la sorpresa, ¿no? con la eliminación de Milwaukee. Y después también lo que es asistencias, Toronto, que es, como decíamos antes, uno de los equipos que menos depende de las individualidades, 26.0 asistencias por partido. Después los Lakers con 25.4 y otra vez Miami ahí peleando con 24.4. Un Toronto que está jugando, creo yo, muy incómodo esta serie. Y me parece que eso es el mayor rédito que ha obtenido Boston en un partido que acaba de comenzar, con Siakam por tirar dos libres. Me parece que la mayor ganancia de Boston está en cómo está incomodando todos los circuitos ofensivos del rival, y cómo lo va mareando, y Stevens va cambiando también alternativas defensivas. Es como que a Toronto siempre le está Boston va como un paso siempre adelante, y esa me parece que es la mayor virtud del equipo de Brad Stevens.
Sí, si hablamos del siguiente tópico que son los triples convertidos, tenemos en primer lugar a Houston Rockets con 176, en segundo lugar a Denver con 141 y en tercer lugar a Toronto con 134, lo cual me parece que habla también de lo que es Houston como equipo, ¿no? Lo que es el juego de los Houston. Sí, no lo pusimos en placa eso, no llegué a ponerlo en placa. Sí me parece, y coincido con algo que se decía, si no me equivoco, ayer o hoy en 3x3, después me dirá Leo cuándo, me parece que Houston no es el mismo equipo de la temporada regular. Sigue basando su juego en los triples, es su mayor arma, pero ahora se ve otra cosa. Ya no es solamente él revolearla como de lugar, me parece que hay un armado distinto y están defendiendo la verdad que como leones, pero si bien el triple es su principal arma, me parece que hay algunos otros circuitos ofensivos de los cuales Anthony se está aprovechando. Sí, incluso estadísticamente, comparando los playoffs del año pasado y la temporada regular, Houston es increíble todo lo que mejoró en eficiencia ofensiva, defensiva. Verlo a Harden defendiendo en el poste bajo, la verdad es que sorprende y hasta emociona, les diría. Y también los Lakers, que no sacando el partido anterior, no habían podido resolver el triple en las esquinas. Tuvieron que dejar de doblar a Harden. Es un equipo que te obliga a jugar como juegan ellos, mucho 1 contra 1. Incluso te cortan los contragolpes porque es un equipo que no juega muy rápido. Y así también están demostrando que es otra forma de jugar al básquet y obviamente bienvenida sea. Cambiamos de burbuja, pasamos la hoja o la página de la NBA para hablar con propiedad y nos vamos a hablar un poquito de la WNBA que está por entrar a los playoffs. ¿Es así, señorita Barbanas? Así es. Este domingo ya tenemos programada lo que es la última jornada de la temporada regular. ¿Sí? Ya tenemos 7 de los 8 clasificados, nos falta uno más. ¿Sí? Tenemos en primer lugar a Seattle Storm, segundo lugar a Las Vegas Aces, Los Ángeles Sparks, Minnesota Lynx, Phoenix Mercury, Chicago Sky y Connecticut Sun. ¿Sí? Son los 7 equipos que ya están listos para jugar lo que va a ser la postemporada de la WNBA. Lo que sí nos está faltando el octavo. ¿Sí? Me parece que el octavo, creo yo, no sale de Dallas Wings y Washington Mystics. ¿Sí? Son los dos equipos que se perfilan como para ocupar ese último lugar. Sin embargo, tenemos bastante competencia todavía para definir ese último lugar, si bien tienen solamente diferencia de un partido para clasificar a los playoffs, sí tienen todavía 3 partidos por jugar cada uno de los equipos. En la jornada de anoche, Washington tuvo una gran victoria ante Minnesota Lynx, ¿sí? Dando como una sorpresa, ¿no? Porque Washington venía siendo un equipo que quizás sorprendió, yo diría que de mala manera, por el hecho de ser el último campeón y venía con un nivel realmente bajo. ¿Sí? Yo creo que se le nota bastante la ausencia de Elena de Ledons. Hemos hablado antes del comienzo de la temporada en lo que fue su situación respecto de su salud y los inconvenientes que tuvo para que le aceptaran el no jugar esta temporada. Sí, me parece que el equipo la extraña realmente muchísimo en cuanto al juego, que en la parte defensiva se le nota, en la ofensiva también. Y del otro lado tenemos un Dallas que, si bien fue de a poquito tratando como de hacer bien la competencia, tiene un arma, me parece que es fundamental en el equipo y también en la competencia, diría yo, que es Arike Ogunbowale, ¿sí? La jugadora que ha enfrentado en Argentina el año pasado en los torneos de selección, ¿sí? Acompañada también de, creo yo, una de las mejores rookies, como contamos en el programa anterior, Satu Zabali, la alemana. Me parece que son dos jugadoras fundamentales para el equipo, más que nada en lo que es esta última etapa, estos 3 partidos decisivos para ver si entran o no a playoff. Sí, nos queda una linda etapa de acá al domingo porque realmente se ha puesto picante y se han también de alguna manera comprimido los partidos con el tema de el recupero de aquellos cotejos que no se pudieron llevar a cabo
Claro, no vamos a hablar del boicot, sino por no, era un la reclamo. situación de Jacob Place en Wisconsin. Así es, sí, incluso a ver, la temporada debería terminar el sábado 12, sin embargo se va a extender una jornada más, por lo cual solamente el lunes será como el día de descanso, por así decir, entre lo que es la finalización de la temporada regular y el comienzo de los playoffs, que ya está confirmado, comienzan el día martes. Así que bueno, se redujo un poquito lo que será el descanso para los equipos que tengan que jugar la primera ronda. Así es, le pido a Leo que nos ponche la primera placa de la WNBA. Vamos a repasar cuáles son los 7 clasificados que tiene la competencia de las chicas. Seattle Storm, que es, creo yo, y va a quedar muy posiblemente como la de mejor récord, con 16-3. Las Vegas Aces 15-4. Los Ángeles Sparks, Minnesota Lynx, Phoenix Mercury, para alegría de la señorita Berbanás, y me parece que para la de muchos de nosotros, un equipo que había empezado de hecho muy mal. Phoenix había empezado realmente muy mal, y ya me parece que tomó velocidad crucero y ahora se torna realmente peligroso. Chicago Sky y Connecticut Sun, que está empardada, 10 victorias, 10 derrotas las chicas de Connecticut. Vamos a ver la segunda placa ahora para ver qué le queda a los dos potenciales o a los dos aspirantes a ese octavo y último lugar que hay en playoffs. Ivo, se me quedó ahí tildada y bueno. No, ahí estamos viendo a lo que le queda, como vos decías, a cada uno de los equipos. Washington, que tendrá que enfrentar a Los Ángeles Sparks, a New York Liberty y Atlanta Dream, ¿sí? Por el lado de Dallas va a tener que enfrentar a Seattle Storm, a Chicago y a Nueva York también en la última jornada. Creo yo que si bien el que de alguna manera está mejor posicionado es Dallas, le tocó como los rivales más difíciles en esta última etapa, que es lo más importante, ¿no? Donde uno debería como conseguir mejores resultados, ¿sí? Incluso, a ver, lo que decía hace un ratito, la victoria de anoche de Washington ante Minnesota fue fundamental y me parece que también es un aire de confianza que le da el equipo en esta última etapa para lo que puede llegar a ser o no la clasificación a playoff. Muy bien, veremos a ver cómo se desarrolla el cierre de la temporada regular de la WNBA. Hacemos acá un break. Le pido al Leo que me ponga Penny. No vamos sin separador ni nada por el estilo. Vamos en los 5 minutitos que nos quedan a estrenar una pequeña sección, porque estuvimos hablando entre nosotros y dijimos, che, hay un montón de cosas que a veces pasan en las redes sociales que después es como que quedan, se olvidan y la gente muchas veces no los ve o se le pasan. Entonces cada tanto, esto no va a ser todas las semanas, pero cada tanto lo vamos a traer, vamos a repasar algunas cuestiones de repente llamativas, graciosas, otras no tanto. Así que vamos a arrancar con la primera. Esta la podés comentar vos, ya que hablamos de Phoenix Mercury. Y vos. Es que no dejan de llover elogios para Diana Taurasi y como todo el mundo habla de ella, y realmente me parece que también es una cuestión de que por cada partido que juega rompe un récord nuevo o inventa alguna marca nueva, siempre algo nuevo tiene para darnos que hablar Diana. La cuenta de Phoenix Mercury compartió un video donde en base a las jugadas de Diana fueron también mostrando distintos tweets que ha vivido en la semana para la jugadora nacida en Estados Unidos, ¿sí? Ahí vemos el video, está viendo, ¿no? Se está viendo el tweet. Vamos, si querés, ahí, porque ya se lo pasamos a Leo. Vamos a ver cómo era el video. Tiene audio, así que lo podemos poner tranquilamente. ¿Qué es lo que armó Phoenix Mercury para ensalzar de alguna manera más a su estrella Diana Taurasi? The three's always been something that I've done. A deep three for Diana Taurasi. Diana Taurasi on the other side of IMG, shooting this one and lighting it up. Look out below. Diana Taurasi, MVP. All space, and it's nothing but nets. Hand down, man down. Another one. Oh, Diana Taurasi, are you kidding me? 29 three-pointers made going into the 6th game of this stretch. We'll just let it fly from here on out.
Phoenix ahead by 2. Pull up. Oh, the Mamba mentality in the first half. The Mamba Mentality, ese último triple el día que usó la camiseta número 8 en honor a Kobe Bryant. Y vamos con la segunda cuestión. Recuperamos el tweet en realidad de la cuenta en la cual lo vimos, que es de NBA Central, y le pido a Leo que me ponga la primera imagen, porque Charlotte Hornets publicó, de que su radio broadcaster, su relator de radio, John Fox, no iba a volver al equipo. Bueno, lo que primero saltó es, ¿por qué? Vamos ahora a ver la segunda imagen, que es donde se explica un poquito más, donde dice: The Charlotte Hornets anunciaron hoy que John Fox no va a retornar como relator radial debido a una violación del uso de redes sociales, básicamente. Como este es un asunto muy personal, como muy íntimo y muy apegado digamos, a lo que es la organización, no hará ningún otro comentario. Los Hornets le agradecen a John por todos los esfuerzos durante la temporada 2019-2020, sus esfuerzos, su trabajo, básicamente. ¿Qué era lo que había puesto John Fox? Vamos al segundo, ahí estamos. Comentando el Jazz Nuggets, o uno de los partidos de esa eliminatoria en la instancia anterior de la NBA. Bueno, shot making Jazz Nuggets, pero en vez de poner Nuggets, puso Niggers, que bueno, hoy hace una referencia obvia a los negros, bien, y el nigga o el negro en Estados Unidos es verdaderamente un insulto a la comunidad afroamericana. Y después seguía un comentario relacionado al partido. Y por último rescatamos un tuit justamente de John Fox, que es el del final, en donde dice: temprano hoy cometí un enorme error intentando comentar algo de Denver y Utah. No sé cómo lo tipié mal, no tuve intención alguna de usar esa palabra. Me hago totalmente cargo por mis acciones. He estado mal del estómago desde que ocurrió eso. Realmente lo siento. Lamento que haya ocurrido y me disculpo a aquellos a quienes haya podido ofender. Las organizaciones o las franquicias de la NBA evidentemente no tienen ningún tipo de prurito, no les tiembla la mano para nada a la hora de tomar este tipo de acciones con gente que mediante las redes sociales dice este tipo de cosas. Así que bueno, estas son las cuestiones que cada tanto vamos a ir rescatando, que tienen que ver con lo que se ve en redes sociales. Son casi las 8 y nos tenemos que ir. Adiós, Barbanás. Se nos terminó. Nos Así vemos. es. Adiós, Miranda. Se viene de lado a lado, Fer Martínez de Rosa, Javier Rulo, Sena y Emiliano Colman, con toda la actualidad del metro uruguayo y todo lo que pueda estar pasando con el básquetbol de la vecina orilla. Nos veremos el próximo miércoles con el episodio número 96, ¿sí? No, 97. Mirá, 97 de esta pase aquí por Uno contra Uno Go Radio. Gracias a todos, buena semana y quédense en casa. Cuídense. Chau, chau.